Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, un nuevo escándalo internacional sacude al mundo offshore, los Paradise Papers. Las elecciones en Chile y denuncias de elusión fiscal a Sebastián Piñera, el empresariado y las mineras. La Organización Mundial del Comercio, el Tratado Unión Europea-Mercosur y cómo evadir impuestos y lavar dinero. Y un nuevo capítulo de la trama Odebrecht. Esta vez es México y el financiamiento de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El mundo offshore tiene cada vez más filtraciones. El año pasado fueron los Panama Papers, este año son los Paradise Papers. Más de 14 millones de documentos del bufete de abogados Appleby que fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación este noviembre. Las revelaciones apuntan alto en una lista que tiene de todo. Está la reina Isabel II del Reino Unido, el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, el ministro de Finanzas de Argentina Luis Caputo y el de Brasil Enrique Miralles. En total estamos hablando de más de 120 políticos y líderes mundiales con activos en paraísos fiscales. Los Paradise Papers también revelan el típico entramado de multinacionales con la más grande comercializadora de commodities, la anglo-suiza Glencore, a la cabeza. La investigación exhaustiva de los documentos del bufete de abogados Appleby expone la ingeniería financiera que operan más de 100 multinacionales, entre ellas Apple y Nike. Esta industria del offshore y los paraísos fiscales esconde, según diversas estimaciones, más de 32 billones de dólares, es decir, alrededor del doble de toda la riqueza que produce Estados Unidos en un año. Tax Justice Network, organización que financia este programa, calcula que los gobiernos de todo el mundo pierden unos 500.000 millones de dólares de recaudación tributaria anual. En el centro de este entramado aparece uno de los artífices intelectuales de este entramado mundial de la evasión y elusión fiscal, es decir, los bufetes de abogados que están a cargo de toda la ingeniería legal de la opacidad, maestros del ocultamiento y de los atajos contra la letra o el espíritu de la ley. Appleby tiene la sede en Bermudas, oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, Guernsey, Hong Kong, la isla de Man, las Islas Mauricios, las Seychelles, Suiza y Londres, es decir, una red por la que puede circular toda esta ingeniería legal de la opacidad, creando como en las muñecas rusas, en las mamushkas, entidades escondidas dentro de las otras. Andrés Nobel, investigador de Tax Justice Network, explicó a Justicia Impositiva cómo operan estos bufetes de abogados. Una de las cuestiones más importantes que ofrecen es el secreto, y eso es lo que permite que sean abusadas o explotadas para fines ilegales. Si alguien crea una sociedad comercial, por ejemplo, que puede tener acciones al portador, o una sociedad que no tiene que registrarse y no tiene que registrar a sus verdaderos dueños, o un fideicomiso que tampoco tiene que registrarse o decir quién es el beneficiario de tal fideicomiso, lo que se está generando es que hay personas que se esconden detrás de estos vehículos jurídicos para hacer diferentes transacciones que en muchos casos pueden ser ilegales, ya que para algo estarían aprovechando este secreto. ¿Qué tipo de transacciones me refiero? Por ejemplo, podrían tener cuentas bancarias a su nombre con el objetivo de esconder frutos de la corrupción o de tener ingresos por los cuales están evadiendo impuestos o que sean un mecanismo para lavar dinero. Entonces eso es lo más importante desde el lado del secreto. Y por otro lado, muchas de estas jurisdicciones offshore también lo que ofrecen es, al crear estas sociedades, que son estas sociedades pantallas, nada más que es un papel en el estudio jurídico de algún abogado o tal vez en algún registro comercial, pero es un mero papel, no tiene oficina, no tiene empleados, no tiene computadores, no tiene nada. Ese mero papel le permite a una empresa multinacional, por ejemplo, estar simulando transacciones intragrupo económico. Entonces, este papel, que es una empresa de alguna forma, le puede estar brindando un financiamiento o un servicio de consultoría o alguna otra cuestión que le permitiría a un grupo multinacional reducir su carga fiscal en aquellos países donde efectivamente tiene actividades y donde sí generan valor. Entre los escándalos encabeza seguramente la lista los 10 millones de libras invertidas por la reina Isabel II en los paraísos fiscales de las Bermudas y las Islas Caimán, pero la verdad es que hay un poco de todo. Están los vínculos con compañías rusas del secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross, socio empresarial de Donald Trump, a quien salvó en el pasado de la quiebra. Están las dos sociedades en Barbados vinculadas al presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el entramado offshore que manejaba el ministro de Finanzas de la Argentina Luis Caputo, que ha batido el récord de emisión pública de deuda en poco más de un año de ejercer la función pública.
Cada uno de estos casos es un mundo en el que aparece el típico escenario offshore, las compañías fantasmas, los prestanombres, las triangulaciones. Hasta la fecha, escándalos como los Panama Papers, los LuxLeaks, ahora los Paradise Papers han causado enorme revuelo, algunas causas judiciales y, en el mejor de los casos, algunas renuncias de alto vuelo como la del primer ministro de Islandia o la del de Pakistán este año. Lo importante ahora, le señaló Justicia Impositiva Andrés Nobel, es ir más allá de este espectáculo del escándalo y los grandes titulares y apuntar a las verdaderas causas de este fenómeno que viene asolando la economía mundial desde los años 80. La realidad es que esto es una cuestión sistémica, es algo donde el sistema internacional que los mismos países establecen y toleran es el que crea estas terribles inequidades y situaciones que le permiten de vuelta a quienes más recursos tienen, tanto individuos ricos como empresas multinacionales, eludir el pago de impuestos y en otros casos directamente cometer actos ilegales como la corrupción, el lavado de dinero o la evasión fiscal. La solución entonces también tiene que ser sistémica y no ir únicamente contra los individuos particulares. Tax Justice Network lo que propone sería la solución del ABC, por sus siglas en inglés. La A tiene que ver con el intercambio automático de información bancaria, para que los países se enteren de aquellos residentes suyos que tienen cuentas bancarias en países extranjeros y así saber si fueron declaradas o no, o si alguien puede justificar el origen de los fondos o también el pago de impuestos por los ingresos que tengan en el exterior. El problema es que hasta ahora este intercambio automático de información no va a llegar a todos los países en desarrollo, sino que únicamente va a beneficiar o principalmente a aquellos países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea, pero no asegura que estos centros financieros internacionales, donde muchísimos individuos esconden su dinero, compartan esta información con los países en desarrollo de América Latina, de África o de Asia, que tanto necesitan de la información. La B del ABC tiene que ver con los registros públicos de beneficiarios finales. Estos son los verdaderos individuos que son quienes verdaderamente controlan o son los dueños de las sociedades comerciales, asociaciones, fideicomisos o fundaciones, que de vuelta esta B es lo que precisamente estaría atacando o resolviendo la cuestión del secreto que crean estudios jurídicos como Appleby y tantos otros del mundo offshore. Y el último punto, la C del ABC, por sus siglas en inglés, es del Country by Country Reporting o informe país por país. Esta es una iniciativa que viene siendo impulsada desde Tax Justice Network hace años ya y que finalmente fue adoptada también por la OCDE y consiste en que las multinacionales tengan que entregar a autoridades fiscales o idealmente, como pide TJN, publicar directamente información sobre dónde es que tienen operaciones a nivel mundial, en cada jurisdicción donde operan, cuántos empleados tienen, cuántos impuestos pagan, cuántos activos tienen, cuántos ingresos tienen, ya sea con partes relacionadas o independientes, con el fin de entender la imagen real de cómo es que opera esta multinacional, dónde es que paga impuestos, dónde es que realmente tiene actividades y así poder ver si está pagando impuestos donde tiene actividades o si por el contrario se dedica a tener empleados e ingresos en ciertos países, en general, por ejemplo, países en desarrollo, y sin embargo logra transferir toda la riqueza a paraísos fiscales donde no tiene ni empleados, ni activos, ni paga impuestos. Andrés Nobel, investigador de Tax Justice Network. En resumen, las soluciones técnicas están. Es este ABC que mencionaba Andrés Nobel. Lo que falta es voluntad política. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. La victoria de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales chilenas del 19 de noviembre, que todos los sondeos han dado como un hecho, abre un serio interrogante sobre la figura de este multimillonario que tiene un 72% de su fortuna en el extranjero, buena parte de ella en paraísos fiscales. Como informó Justicia Impositiva en el programa de junio del 2017, el mismo Piñera, que había condenado la existencia de los paraísos fiscales, tenía numerosas sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. El Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER de Chile, que estuvo al frente de estas denuncias, acaba de publicar nuevas vías de elusión fiscal usadas por compañías vinculadas a Piñera. En los 90, una serie de exitosas empresas chilenas, entre las que se encontraban varias de Sebastián Piñera, declararon pérdidas. ¿Cómo podía
ser si se trataba de compañías top de Chile. No podía ser y en efecto no era. Ninguna de estas compañías estaba en crisis. Se trataba de una nueva variante bastante ingeniosa de planificación tributaria. La ingeniería funcionaba así. Las empresas exitosas compraban compañías llamadas zombies, que seguían existiendo a pesar de encontrarse en un estado de quiebra financiera. Juntando los balances de la empresa exitosa con el costo inflado de absorber las empresas zombies, variaban radicalmente las obligaciones tributarias. En otras palabras, las empresas de Sebastián Piñera ejecutaban una maniobra de elusión fiscal, como comentó a Justicia Impositiva desde Santiago de Chile el editor de CIPER, Pedro Ramírez. Estas municipalidades intervienen en las evaluaciones ambientales del comportamiento de las mineras y participan en el sistema de evaluación ambiental que puede sancionar o rechazar un proyecto minero porque no está cumpliendo, ¿no es cierto?, con todo lo que significa el respeto al tema ambiental, ¿no? La operación minera es muy sucia, es muy tóxica y tiene que estar sometida a controles muy estrictos para que estos tóxicos, digamos, no afecten al medio ambiente. Lo que descubrimos fue hacer grandes aportes en dinero a estas municipalidades que después se pronuncian favorablemente a las mineras. Entonces, claro, ahí no hay un financiamiento directo a una campaña, pero sí es el financiamiento directo a la gestión de autoridades políticas que debiesen intervenir en la evaluación ambiental que afecta a estas mismas empresas. Sebastián Piñera no fue el único que se benefició de esta estrategia elusiva. Como decíamos, otras grandes empresas chilenas, según CIPER, aprovecharon esta rendija financiero-legal para pagar menos impuestos. En el caso de Piñera, CIPER detectó la compra de al menos 4 empresas zombies para ejecutar esta maniobra. El expresidente usó estas empresas entre 1995 y 2004, periodo en el que fue senador y luego presidente de Renovación Nacional. Solo uno de los casos fue investigado por las autoridades y obligó a Piñera a rectificar sus impuestos. Pero la maniobra con empresas zombie era apenas la punta del iceberg del imperio Piñera. En efecto, la misma CIPER descubrió que a través de una sociedad de Piñera, la Vanguard International Investment, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, y otra sociedad de espejo, la Vanguard International Development, Piñera canalizó buena parte de esos 1.800 millones de dólares que tiene fuera de Chile. Nuevamente, el editor de CIPER, Pedro Ramírez. Nosotros hemos detectado a través de nuestros reportajes la existencia de una conducta, de un patrón, ¿no?, de ingeniería tributaria tendiente a no pagar todos los impuestos que establece la ley a través de conductas elusivas, no evasivas, no ilegales, sino torciendo de alguna manera el espíritu de la ley, buscando el resquicio, el vacío legal. Una de estas conductas es la adquisición de las empresas zombie y otra, por supuesto, es la utilización de sociedades en paraísos fiscales. En el caso de Piñera, él siendo senador, posteriormente siendo candidato a la presidencia, presidente, tuvo que hacer declaraciones de patrimonio e intereses que son públicas, donde cada candidato y cada autoridad pública en Chile tiene que dejar por escrito todo su patrimonio. Y en esas declaraciones no estaban contenidas estas sociedades en paraísos fiscales, porque él no ha sido claro ni transparente en las declaraciones que ha hecho históricamente como autoridad, tanto como senador como presidente de la República, y ahora como candidato, ¿no? En esas maniobras financieras no podían faltar las empresas mineras, gran fuente de riqueza en Chile. CIPER descubrió que en la anterior campaña presidencial de Piñera en 2009, tanto él como otros partidos políticos recibieron financiamiento de la minera del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Pero aquí no terminaba el asunto. CIPER halló que empresas mineras financiaban a los municipios de Chile. ¿A cambio de qué? Responde Pedro Ramírez, editor de CIPER. Estas municipalidades intervienen en las evaluaciones ambientales del comportamiento de las mineras y participan en el sistema de evaluación ambiental que puede sancionar o rechazar un proyecto minero porque no está cumpliendo, ¿no es cierto?, con todo lo que significa el respeto al tema ambiental, ¿no? La operación minera es muy sucia, es muy tóxica y tiene que estar sometida a controles muy estrictos para que estos tóxicos, digamos, no afecten al medio ambiente. Nosotros lo que descubrimos fue hacer grandes aportes en dinero a estas municipalidades que después se pronuncian favorablemente a las mineras. Entonces, claro, ahí no hay un financiamiento directo a una campaña, pero sí es el financiamiento directo a la gestión de autoridades políticas que debiesen intervenir en la evaluación ambiental que afecta a estas mismas empresas.
El Ministerio Público, la Fiscalía de Chile, ha procesado a Pablo Longueira, exministro de Economía de Sebastián Piñera, por cohecho, es decir, por haber beneficiado a la minera de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet. En la edición 16 de Justicia Impositiva, es decir, en octubre de este año, el economista emérito de la Universidad de Cambridge, el chileno Gabriel Palma, señalaba que las mineras no pagan royalties en Chile porque en la práctica el 2% que le impuso en los 90 el gobierno de Ricardo Lagos se quedaba en la nada cuando se tomaba en cuenta las exenciones impositivas que podían pedir las empresas. Los Paradise Papers trajeron más revelaciones sobre las mineras en Chile, según publicó CIPER, que participó en la investigación del mismo modo que lo había hecho con los Panama Papers. La filial chilena de Glencore, la más importante comercializadora de commodities del mundo, sacó en el 2014 más de $534 millones y los envió como préstamo a una sociedad recién creada en el paraíso fiscal de Bermudas. Este dinero se utilizó luego en una oscura operación para la reestructuración de la deuda global de la compañía. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente, escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. La Organización Mundial del Comercio celebra por primera vez una reunión ministerial en Sudamérica. Buenos Aires será la sede del evento entre el 10 y el 13 de diciembre, y casualidad o no, hoy Argentina es la alumna modelo del libre comercio. Pero la reunión toma lugar en momentos en que la misma Organización Mundial de Comercio, la OMC, está en crisis. La OMC fue creada en 1995 luego de un largo proceso de liberalización del comercio internacional. Este proceso se asentó en una progresiva reducción de los aranceles a la importación y en una desregulación de las medidas y requisitos que podían poner los países para el comercio. Y el gran debate durante décadas fue entre los que proponían un libre comercio sin barreras de ningún tipo y los que reivindicaban diversas dosis de proteccionismo en los intercambios para los llamados sectores sensibles. ¿Qué eran estos sectores sensibles? La seguridad alimentaria, por ejemplo, es decir, la necesidad de un país de no depender de otros para alimentar a su población, o la industria para los países en desarrollo que necesitaban proteccionismo para crecer y competir en el mundo, tal como lo hicieron en el siglo XVIII y XIX el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría inclinó la balanza de este debate en favor del libre comercio. En aquella década de los 90, la palabra de moda era globalización de la producción industrial, de las finanzas y por supuesto del comercio. La incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2002 pareció completar este proceso con la nación más poblada del mundo. Nadie imaginaba que, en realidad, China sería el último gran éxito de la OMC. Y precisamente el gran desafío que la Organización Mundial del Comercio no pudo superar fue el lanzamiento de la Ronda de Doha para el desarrollo a principios de este siglo. En 16 años, esta ronda no tuvo prácticamente ningún avance que solucionara las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo. Este fracaso ha llevado a una proliferación de tratados bilaterales y multilaterales que fueron relegando a un segundo plano a la Organización Mundial del Comercio. Si a esta situación le agregamos la bomba política que fue en 2016 la elección de Donald Trump, abanderado del proteccionismo unilateral de los Estados Unidos, vemos que el panorama hoy es totalmente distinto al de los 90. En sus primeros meses de gobierno, Donald Trump terminó con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que buscaba un acuerdo entre 12 países asiáticos y del continente americano para contrarrestar el poderío chino. Lo mismo pasó con el posible acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y hoy muchos piensan que otro tótem de la liberalización comercial de los 90, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, también conocido como NAFTA, tiene los días contados tras el fracaso de las primeras 4 rondas de negociación entre Estados Unidos y México. La polémica sobre el libre comercio está otra vez a la orden del día. ¿Sirve para todos o es bueno solo para las multinacionales? ¿Es la llave para el desarrollo o por el contrario, su tumba? ¿Es posible alcanzar un justo medio entre proteccionismo y libre comercio? Justicia Impositiva le hizo estas preguntas al ex secretario de Relaciones Internacionales de Argentina, Carlos Bianco, hoy profesor de la Universidad de Quilmes en Buenos Aires. El problema es que hoy en día la OMC y el neoliberalismo en general han inoculado
en la academia, en la política, la noción de que la única vía para el desarrollo es la globalización y el libre comercio. ¿Cómo es la situación actual en la OMC? Hay una asimetría muy fuerte, hay una doble vara, digamos, en donde el actual sistema multilateral de comercio avanzó mucho en la liberalización de los sectores para los cuales los países ya desarrollados son competitivos, pero no tanto en los sectores en los que nosotros somos competitivos, por ejemplo, los sectores agrícolas. Pero ahora hay algunos otros problemas adicionales, digamos. A partir de la creación de la OMC se achicó muchísimo el margen de política industrial, de política comercial y de política tecnológica que pueden implementar los países periféricos, los países en desarrollo, a diferencia de lo que hicieron en su momento los países desarrollados. Y un tercer problema que se ha presentado en los últimos 20 años, sobre todo a partir del desarrollo chino, es que justamente se están involucrando al comercio mundial países de salarios muy bajos, digamos, países que en general no respetan demasiado los derechos de los trabajadores o que no han incorporado todavía el respeto por los derechos de los trabajadores. A pesar de esta problemática señalada por el exsecretario de Relaciones Internacionales de Argentina, Carlos Bianco, la Unión Europea y el Mercosur han negociado a todo vapor este año para lograr firmar un tratado de libre comercio en el Congreso de la OMC en Buenos Aires. En más de 20 años de negociación, los dos bloques siempre chocaron con la misma piedra: el proteccionismo agrícola-ganadero europeo. Sin embargo, hoy tanto el gobierno de Mauricio Macri en Argentina como el de Michel Temer en Brasil se han mostrado optimistas respecto a las negociaciones. Carlos Bianco, hoy profesor de la Universidad de Quilmes en Buenos Aires, estuvo a cargo de las negociaciones en su papel de secretario de Relaciones Internacionales hasta el cambio de gobierno a fines del 2015. Me queda clarísimo que los países del Mercosur quieren cerrar el acuerdo a cualquier precio. Lo que se le ofrece al Mercosur es básicamente nada, digamos. De hecho, la clave del acuerdo son la cuota de carne en sus distintas variantes que se le va a ofrecer, y la Unión Europea ha ofrecido una miseria, 70.000 toneladas de carne para todos los países del Mercosur, que son el equivalente de más o menos a 3 empanadas de carne por persona por europeo, que le vamos a poder exportar sin aranceles a partir del acuerdo. Es decir, eso es lo único que nos están dando, 3 empanadas de carne, a cambio de avanzar muchísimo en la liberalización de nuestros sectores industriales, en nuestro sector de servicios, en nuestra normativa para permitirle a las empresas europeas que participen de las licitaciones y de las compras públicas. Es decir, si se firman estas condiciones, es un acuerdo escandaloso y ruinoso. Pero los riesgos no se agotan ahí. Como siempre, insistimos en justicia impositiva, una de las grandes causas del desfinanciamiento de los estados y de la caída de la inversión social y económica es la existencia de paraísos fiscales y las maniobras de evasión o elusión fiscal que realizan las multinacionales. Dos investigadores finlandeses, Teppo Eskelinen y Matti Gyllonen, publicaron recientemente un artículo sobre Panamá y la Organización Mundial del Comercio, donde describen dos casos paradigmáticos sobre el órgano de resolución de conflictos de la OMC y el lavado de dinero. En el primer caso, Panamá demandó a Argentina ante la Organización Mundial de Comercio en diciembre del 2012, cuando las autoridades argentinas implementaron una serie de medidas contra países que no intercambiaban información financiera para evitar la evasión o elusión fiscal. Panamá argumentó que estas medidas discriminaban ilegalmente a los proveedores de servicios de su país y que violaban los compromisos de la Argentina ante la OMC, en particular el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. El segundo caso analizado por los especialistas finlandeses es el de Colombia, que para luchar contra el lavado de dinero decidió que ciertas importaciones provenientes de Panamá debían realizarse únicamente a través de 2 puertos y en base a precios de referencia para evitar sobrefacturación, uno de los mecanismos favoritos de la evasión impositiva y el lavado de dinero. Panamá cuestionó todas estas políticas ante la OMC como discriminatorias. La respuesta del órgano de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio es una subvariante del realismo mágico de Gabriel García Márquez, una especie de 2 más 2 son 5. En ambos casos, el panel reconoció el derecho de Argentina y Colombia para adoptar estas medidas, pero le dio la razón a Panamá y ambos países tuvieron que dar marcha atrás. La asesora sobre Panama Papers de la Izquierda Unida del Parlamento Europeo, Verónica Grondona, explicó a Justicia Impositiva el trasfondo, alcance y significado de este fallo.
El efecto de estos dictámenes es de un riesgo muy grande en lo que se refiere a las normas antievasión y antielusión que quieran implementar los países. Particularmente tiene un efecto también grande en todo lo que se refiere, digamos, a la lucha contra los paraísos fiscales, contra las guaridas fiscales, contra las jurisdicciones del secreto financiero y contra las jurisdicciones no cooperativas, digamos, que esas son más o menos las 4 maneras en las que normalmente nos referimos a estas jurisdicciones. Entonces, la balanza queda claramente en favor de estas jurisdicciones. Verónica Grondona, asesora sobre Panama Papers del Grupo del Parlamento Europeo Izquierda Unida. Y continuamos con la miniserie sobre Odebrecht y el impacto que ha tenido en la economía y la política de América Latina. En México el tema está al rojo vivo desde las denuncias de agosto de 2017. Hasta este momento se sabía que Odebrecht había gastado $10 millones en sobornos para conseguir contratos con Pemex. La gran pregunta que quedaba en el aire era quiénes habían participado de la maniobra y cómo se había ejecutado. En agosto, el sitio de investigaciones periodísticas de México, Quinto Elemento Lab, obtuvo acceso a los expedientes del Brasil y reveló que las investigaciones apuntaban nada más y nada menos que al director general de la petrolera estatal mexicana de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Según la investigación, Lozoya habría recibido dinero de la constructora brasileña durante la campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, el actual mandatario de México, Enrique Peña. En ese momento, Lozoya se desempeñaba como encargado de las relaciones internacionales de la campaña. Lozoya negó todo, pero nuevos documentos revelan que Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, acompañó de tiempo completo la campaña presidencial, según el testimonio de Carlos Fadigas ante la justicia brasileña. Según estos nuevos documentos obtenidos por el Movimiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Braskem intervino durante la campaña presidencial con 3 transferencias por $1,5 millones a la empresa Latin American Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes y vinculada a Emilio Lozoya Austin, quien nuevamente ha negado categóricamente las acusaciones. La realidad es que el modus operandi de Odebrecht trasciende fronteras. En nuestro programa 14, en junio de este año, veíamos el caso de Perú. Los paralelos con la mecánica de México son notables. Esto es lo que comentó a Justicia Impositiva Alejandra Janich, reportera de Quinto Elemento Lab, que participó en la investigación del caso. Yo creo que lo más interesante del caso es lo que nos descubre de cómo se lleva a cabo la corrupción en los hechos, ¿no? Y básicamente lo que cuentan los testimonios que se han vertido en la Fiscalía en Brasil es que Odebrecht empezó a crecer tanto que vio necesario institucionalizar los sobornos y montó una estructura que por una parte tenía que hacerse de recursos para pagar los sobornos, por otra parte una estructura que operara esos pagos sin que el resto de la compañía se enterara un poquito, ¿no? Y también se asegurara que el dinero que salía, que ofreciera también protección a quien lo recibiera. Lo que montaron es una oficina que llamaban de pagos estructurados, que operaba fuera de la cuadrícula, con servidores fuera de la empresa, y que lo que hacen es un esquema, creo que lo llamarían como el lavado de dinero, porque es un esquema de triangulación de los fondos para evitar que el dinero que llegaba a los funcionarios o a los políticos pudiera ser trazado de regreso a la compañía y también que ellos quedaran bastante protegidos. Interesante esta institucionalización interna que una compañía hace para hacer funcionar su esquema de corrupción. Para empezar, se necesita una oficina especial, la oficina para pagos, y esa oficina especial tiene que manejarse con total autonomía para conseguir los recursos, hacerlo sin que el resto de la compañía lo sepa y a su vez generar una estructura para que el dinero que salga de allí no pueda ser rastreado, ni en la cuenta de los que recibían la coima, ni en sus propias cuentas. Una cosa que ha quedado claro es que este sistema de financiamiento iba más allá del partido de Peña Nieto, el PRI. El gobierno de Felipe Calderón, de la derecha mexicana, el PAN, también estaba involucrado. La pesquisa está en manos de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. La pregunta es si México, con todos sus problemas de violencia de narcotráfico e inequidad económico-social, tiene en este momento la justicia y las instituciones que necesita para un caso de esta envergadura. Esto es lo que nos dijo Alejandra Janich de Quinto Elemento Lab.
Yo creo que es una prueba para las capacidades investigativas en general para la institución de la Procuraduría Mexicana. Yo creo que es un reto de los más fuertes que ha tenido recientemente, porque ha habido países donde la Fiscalía ha avanzado mucho, otros lugares en donde también ha tenido una suerte un poquito más tibia, el mismo caso, ¿no? Creo que es un gran desafío en cada lugar. Lo que asoma de la investigación son alegatos de que habría entrado dinero de una compañía y una compañía extranjera, y esa es una trama que implica un gran problema para México porque está prohibido el financiamiento por parte de extranjeros a las campañas. Alejandra Sanich, reportera de Quinto Elemento Lab. A principios de noviembre, una juez federal concedió un aplazamiento del juicio de Emilio Lozoya hasta que el exdirector de Pemex pueda tener un pleno acceso a su expediente y se le garantice el derecho de defensa. En junio del año próximo, México celebra elecciones presidenciales en momentos en que está sacudido por estos escándalos y con una incierta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido por sus siglas en inglés NAFTA. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 @gmail.com. Desde Londres los saludan Marta Núñez y Marcelo Justo.